Siata Dishmaya, ayuda divina. La espiritualidad en la Torah y en la Kabbalah en sí es la espiritualidad más llena, más rica de todas y la más pura sobre todo. ¿Por qué? ¿De dónde saco eso? En mi camino tuve la oportunidad, o digamos la falta de guías, me llevó a observar todas las espiritualidades, todas las corrientes espirituales. Es algo que ya he comentado en algunos shurim: hindú, budismo, sufismo, no todas obviamente, pero algunas, que todas estas que acabo de mencionar se parten en varias, se fraccionan en varias, tienen varias ramas. Está los cátaros, el gnosticismo. Todas estas corrientes espirituales siempre apuntan a una dirección. Y todas, su fuente original es la Torah, es la Kabbalah. Y es bien fácil de probar. Uno solo observa cuál fue la primera religión espiritual, cuál fue la primera religión que todo es espiritual en la Torah, que todo es espiritual, que lo más importante es ser una persona espiritual. ¿Cuál fue? La Torah, que es la religión que tiene el calendario más antiguo de todas y que también es la religión más antigua de todas, aunque según la historia muchos dicen que el hinduismo es la más antigua, pero la Torah ya da registro de que Adán seguía la Torah, observaba la Torah. Que antes de entrar en este tema, ¿qué quiere decir Torah? Torah quiere decir enseñanza. Torah viene de la raíz ahorá, como una luz, iluminar. Torah tiene como valor gemátrico, en hebreo las palabras tienen peso gemátrico, 611, que son como los 611 preceptos de la Torah. Pero en el nivel literal, Torah quiere decir instrucción, es un manual de instrucciones de cómo vivir en este mundo. Y esta Torah es el manual de funcionamiento. De la misma forma que cuando uno compra un teléfono, una computadora, viene con un manual de funcionamiento, la Torah es el manual de funcionamiento y por lo tanto vino con el primer hombre, Adán. Entonces, el primer hombre pasó esta tradición oral, de forma oral, a su hijo Shet, y a partir de Shet se transmitió a toda la humanidad. Y toda la humanidad tiene chispas de este conocimiento. Una vez, hablando con una persona hindú, estábamos hablando de un debate de religiones. Me comentó que los hindúes tienen un libro como la Torah que habla de la misma narrativa de la Torah. Quiere decir, Adán, Eva, comió el árbol del conocimiento del bien y del mal. La única diferencia es que ellos, en vez de decir Adán, Eva, Caín, etcétera, dicen el nombre de sus deidades en esos libros, que es un libro secreto y ellos lo guardan para ellos. Y automáticamente pensé en que cuando Moshe Rabbeinu entró a la tierra prometida, antes de entrar a la tierra prometida, recibió un precepto de transcribir la Torah en 70 idiomas distintos. Y nadie sabe dónde quedaron estos manuscritos de puño y letra de Moshe Rabbeinu, pero que están en 70 idiomas perdidos, digamos, que eran los 70 idiomas
de esa época, de las 70 naciones. Y el comentario simple dice que eso es para enseñarte que no importa dónde estés, tienes que estudiar Torah en tu idioma, no importa, eso cuenta como estudio de Torah. Pero la idea aquí es simple. No sabemos bien el conocimiento de la Torah hasta qué punto ha calado en todas las religiones. Pero vamos a tratar de ver la correlación entre la Torah y las demás religiones y por qué la Torah es superior a las demás religiones. Precisamente por ello. ¿Por qué? Porque la raíz de las otras religiones, de todas, que tienen un poquito de verdad, y si tienen un poquito de verdad, si tienen un poquito de santidad, la gente quiere eso, la gente compra eso. Todo lo que la gente mira y dice, quiero eso, quiero dinero. ¿Por qué quieres dinero? Ahora vamos a explicar con la ayuda del Creador. ¿Por qué quiero mujeres? Ahora vamos a explicar con la ayuda del Creador. Pero todo eso tiene que tener una chispa de espiritualidad, una chispa de santidad. Por muy mundano que parezca, en la Torah existe un concepto cabalístico que es que mientras más alto es algo, más bajo cae. En los mundos superiores existe algo que es puro, que es sagrado. En este mundo cae muy bajo y se ve mundano, se ve horrible. Como comer. Comer es algo que uno piensa que mundano es. Como un animal como, no. La Torah te dice, la Kabbalah, que tú comiendo puedes conectar con una espiritualidad muy alta, muy elevada. No quiero entrar en ese tema, vamos a ir al tópico de hoy. La religión hindú y budista tienen cosas en común. Todo es acerca de la meditación, acerca de el servicio hacia sus deidades. Pero el punto de estas religiones orientales, más que todo, incluido el taoísmo también, es tener una especie de revelación profética, si le puedes llamar, o una especie de iluminación. Muchos libros en la religión judía y en la Torah se llaman y tienen la simbología de la iluminación, especialmente los más esotéricos, los que explican las partes internas de la Torah. Por ejemplo, Torah, como ya expliqué, viene de ahora, que significa iluminación. Luego está el Zohar. Zohar significa esplendor. Luego está Bahir, significa como un chispazo de luz. También está Or Haim, la luz viviente o la luz de la vida, etc. Porque siempre la luz hace alusión al conocimiento y a la sabiduría. También la palabra Or, que significa luz en hebreo, que fue lo primero que Dios creó al principio. Dios dijo, Vayehi Or, y que sea la luz, y fue la luz. Y el Sefer HaBahir comenta, que es el libro de el chispazo de luz, no sé cómo traducirlo correctamente, dice y comenta que habla como si la luz o el conocimiento ya existiera previamente a esto, y que Dios colocó algo y lo puso en un solo lugar. Quiere decir, el conocimiento y la luz era algo espiritual en su origen, y luego se transformó y se vistió en la materia. Y de la misma forma el conocimiento. Y así el propósito de todas las culturas y de todas las tradiciones es el conocimiento. ¿Qué es el problema de estas religiones? El problema de estas religiones es que hacen cultos paganos y que juegan con entidades bajas astralmente, entidades que cualquier persona tiene su camino, pero entidades que cobran muy caro. Tienen digamos, son reyes de mala muerte, son matones, son gángsters. En la Torah dice que todos los dioses extraños van a ser exterminados. Van a ser exterminados, quiere decir que existen. Esos dioses son príncipes, son entidades que están a cargo de un país o de una nación o de cierto elemento de la naturaleza, pero existen. Y esas entidades cobran caro cuando hacen las cosas. Te pueden dar conocimiento, sí.
te pueden dar una sensación de felicidad, de regocijo, sí, pero tienen un peso kármico. El karma, eso es otra cosa que sale de la Torah. La Torah dice ojo por ojo, diente por diente. Y hay que recordar que la Torah es la previo a estas religiones. Antes de la Torah, todas las religiones existía idolatría. Quiere decir, yo me hago mi ídolo, ya sea un árbol, o el sol, o la luna, o un muñequito, y ese es mi ídolo, ese es mi Dios. Y básicamente, a medida que va pasando el tiempo, yo veo cómo lo adoro y cómo hago para enaltecerlo, entre comillas, para que otras personas crean en mi Dios. Y existía magia negra, siempre ha existido eso. Eso es algo que el propio Talmud habla de ello. Y antes de eso solo existía eso y los hebreos. En el momento que se entregó la Torá, pasó a ser la primera religión y a partir de ella nacieron todas las demás como religiones oficiales. Todo lo demás era eso. Y hoy solo hay que ver las noticias, cómo es en realidad lo que dice la Torá, de que el peso kármico que genera la idolatría y los ritos paganos a esas deidades foráneas es caro. Genera caos, genera desgracias en el país, desgracias en el mundo. Y los propios hebreos, los propios judíos de hoy en día, uno puede decir, ¿y cómo es que ellos tienen guerras y tienen problemas y tienen Delta y COVID y tienen tantos flagelos? ¿Qué está pasando? Porque no siguen la Torah, punto final. No estudian la Torah. Y con la ayuda del Creador, que hagan teshuvá, que hagan arrepentimiento y que regresen y estudien Torah. Porque todo eso está profetizado que al final de los días, cuando vengan todos estos flagelos, van a regresar al Creador y Dios, el Creador va a circuncidar sus corazones. Pero la idea es la siguiente, el sufismo igual, si bien no hacen idolatría los musulmanes, según Rambam, los musulmanes no hacen idolatría, las leyes de ellos tienden a copiarlas de la Torah. Todo es una copia de la Torah. Es la religión que es más, digamos, más cercana a la Torah en cómo se manejan sus leyes. Rezan 5 días, 5 veces al día, no 5 días, 5 veces al día, porque el día más sagrado en Yom Kippur, los judíos rezan 5 veces al día. Ellos quieren ser más allá. Degollan animales, comen animales solo degollados, halal meat, carne halal, que son animales degollados que ellos comen. Porque la Torah dice que hay que degollar al animal antes de comerlo, pero sus leyes siempre, cuando uno estudia esas religiones musulmanes y sus derivados, porque están los ismaelitas, están los druzim y otras muchas religiones que derivan del Islam, tienen muchas derivaciones. Muchas derivaciones que si entro en ello no termino. Pero todas tienen algo en común, que son estrictos en las cosas que les gustan de la Torah y son, digamos, ligeros de cabeza en las cosas que no les gustan. La Torah dice está prohibido matar, ellos les gusta matar y ellos lo van a hacer. La Torah dice está prohibido robar, ellos les gusta robar y lo van a hacer. Roban tierras, roban países. La Torah dice está prohibido generar caos, generar conflicto, a ellos les gusta generar conflicto. No son, digamos, estrictos con sus leyes. Y lo cual hace de esta religión algo que se nota que el ser humano tuvo envuelto. Todas las religiones tienen algo en común, excepto la Torah, excepto el judaísmo y la religión de la Torah, que es que como un ser humano lo hizo, no importa. Todos no se molestan en asegurarse de que su religión sea la verdadera o que su creencia sea la verdadera. Todo el mundo quiere buscar la conveniencia. ¿Qué es bueno para mí? ¿Qué me va a permitir hacer lo que me dé la gana? Y eso me lleva al cristianismo. ¿Qué tiene el cristianismo? El cristianismo tiene lo mismo. Muchos de los cristianos tienen una tradición más antigua, que es que los judíos son la religión del Satanás. Hashu Shalom. Que ellos, los judíos, son la sinagoga de Satanás. Eso es lo que dicen ellos.
hay una regla también que tenemos que comprender. Todo lo que tú señalas de otros, eso es lo que tú eres. Todo lo que no te gusta ver en otros, eso es lo que tú tienes. Y la verdad es así, la verdad duele. Uno le puede preguntar a una persona, ¿y qué te pasa? ¿Por qué te cae mal esta persona? Él dice que no, está llena de ego, tiene mucho ego, tiene un ego rebosante. Todo el tiempo es yo. No te deja terminar de hablar. Y uno le puede decir a esa persona, tú también estás así, tú eres así. ¿Por qué no te gusta si tú eres exactamente igual? Las personas que tienen ego no le gustan las personas que tienen ego. Las personas envidiosas no le gustan las personas envidiosas. Eso es una ley. Y es porque normalmente, como la persona tiene una barrera que no le permite observarse a sí mismo, que es una barrera que todos tenemos naturalmente, pero que se puede romper mediante algo que se llama Heshbon Nefesh, que es darse cuentas de uno mismo, uno decir qué hice hoy, qué dije hoy, cómo hablé hoy, cómo me expresé hoy, hice lo correcto aquí, hice lo correcto allá. Marcar las cosas que uno hizo bien. Entonces, el punto aquí es que la Torah tiene 613 preceptos. Todas de esas leyes, el fin es, según la Gemara, el Talmud, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Sin la Torah no se puede hacer eso. Y la religión cristiana dice no, amemos al prójimo y ya, no hagamos los preceptos. Y si uno observa la historia, chequea la historia, uno se da cuenta que la religión que más ha derramado sangre en el mundo y la historia de la humanidad es la religión cristiana. La religión más corrupta de la historia de la humanidad. Que ha mentido, te ha decidido, cómprame a $20, $50 la salvación, vas al cielo. Una religión ¿cuántas personas hoy en día en los países de la América Latina, que esta religión es la más fuerte? ¿Cuántas personas no matan, roban, son corruptos, asesinan, son inmorales, hacen toda clase de atrocidades y dicen yo voy al cielo? ¿Por qué? Porque yo creo en alguien. ¿Qué clase de estupidez es esa? Si uno se da cuenta, el ser humano tiene una gran deficiencia. Le falta algo. Está como incompleto. Sí, uno tiene que observar eso. Hay un vacío. Ese vacío se llena con la espiritualidad de la Torah, solo con la espiritualidad de la Torah. Y todo lo que el ser humano busca está en esta Torah Kedoshá. Y se lo puedo probar fácilmente. Usted simplemente empieza a estudiar. Cómprese algunos libros de Torah. Y estudie Torah. Estudie. Y se va a sentir pleno y lleno. Y es fácil de transmitir esa sensación cuando uno, digamos, la posee. Por ejemplo, con la revelación de secretos de Torah, uno puede ver en las personas dos reacciones comunes. O la persona se duerme, no la soporta. O la persona sale con la cara brillando. La persona brilla, sale a la calle y la persona dice, ¿qué le pasa a esta persona? Es similar a la sensación de cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora, la gente dice, ¿qué está pasando con esta persona? Brilla. Sí. Nos damos cuenta cuando una persona tiene Torah, dice la Gemara, precisamente el Talmud, que forma parte de la tradición oral, que en el tratado Berajot, que si tú
cara no brilla en el momento que estás estudiando, algo está mal con tu Torah. Algo está mal, estás fallando, no estás estudiando correctamente. Unos científicos israelíes hicieron un invento que te permite ver el aura de las personas. Te permite ver el aura de las personas. Y hicieron este experimento sobre alguien estudiando Torah. Normalmente una persona con el aura natural tiene el aura, digamos, o verde o azul, depende de la persona. No recuerdo si era verde o azul, creo que era o verde o chocolate o negra, depende de quién es. Pero cuando cualquier persona se pone a estudiar Torah, el aura de la persona, y esto hay registro, esto es algo científico, se pone blanca o violeta. Que todos saben que el violeta representa la espiritualidad y el color blanco representa una persona que es pura, que es como un ángel. Sin entrar en más detalle, ¿qué quiere la gente? La gente le gusta o perder el tiempo o hacer algo productivo con su tiempo, pero que tiene algo que ver con la santidad. Por ejemplo, ¿por qué la gente desea ver un partido de fútbol? Primero estás perdiendo el tiempo allí, 90 minutos de tu vida. Haz una cuenta. Haz una cuenta por cuántos días te la pasas frente a una pantalla viendo a personas pateando un balón, o jugando basquetbol, o haciendo cualquier otro deporte. Te vas a sorprender. Porque un día cuando estés anciano y mueras y toda tu vida pase frente a o te vas a dar cuenta que 30 años, 20 años, 10 años de tu vida te la pasaste viendo a alguien jugando un balón. Pero tiene algo divino, tiene que tener algo divino, si no nadie lo buscaría. ¿Qué divino tiene eso? ¿Qué es lo que vinimos a hacer? A luchar contra un defensa y un portero. El balón se parece al alma. Tiene piel alrededor y tiene aire adentro, igual que el alma y el cuerpo. Hay un defensa y hay un portero, que es el desafío de esto, y el propósito es vencer al defensa y al portero y anotar un gol. Aquí en este mundo venimos con una mala inclinación dentro de nosotros, la cual tiene que vencer al defensa y al portero. El cual nosotros tenemos que vencer a ese defensa y al portero, que es la mala inclinación llamada Yetzer Hara, que es una inclinación que nos empuja a ser egoístas, a insultar a los demás, a maldecir cada 3 palabras, a consumir drogas, a tener adicciones. Eso es una mala inclinación que tenemos, 100%. ¿Por qué? Porque es el defensa, el punto es que tú venzas eso. Y al vencerlo, logras un gol, metes un gol. Luego, y por último, la gente va detrás del dinero. ¿Por qué la gente va detrás del dinero? Porque tal como está escrito en la Mishnah Pirkei Avot, este mundo es como un vestíbulo y el otro mundo es un gran salón. En este mundo venimos a vencer a la mala inclinación para hacer preceptos, que esos preceptos son como una fortuna, como oro y plata. La Torah es comparada al oro y a la plata, tal como está escrito en el Salmo 119, si no me equivoco. Dice el rey David: deseo más tu Torah que el oro y la plata.